Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes a todos y todas. Hola, buenas tardes. Tardes. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a tomarnos unos minutitos para ir ingresando a la gente que está entrando. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. En unos minutitos vamos a iniciar. Estamos terminando de dar el acceso a las personas que están faltando, ¿sí? Para que se puedan sumar al encuentro. Eso es por eso Ok, los minutitos que estamos esperando. dale. Gali, yo diría, si querés, esperamos hasta el 10, Sí. faltarían, y 10 arrancamos y yo sigo admitiendo, porque puede ser que haya gente que vaya entrando en los primeros minutos. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que la mayoría ha ingresado, así que podríamos comenzar y yo voy admitiendo de a poquito. Perfecto. Bueno, vamos entonces a dar inicio al programa de formación docente en artes visuales. Es la segunda edición, en nuestro segundo año. Y entonces les damos la bienvenida para todas y todos los presentes en este encuentro, donde vamos a abordar las artes electrónicas. ¿Cómo podemos pensar el abordaje entonces de
las artes electrónicas en este encuentro. Y para pensar entonces sobre esta temática, les queremos proponer, mientras damos inicio, si tienen ganas de escribir en el chat qué palabras asocian con la tecnología y el arte, para que después podamos compartirlas y trabajar con estas ideas también. Entonces, ¿qué palabras asocian con la tecnología y el arte? Y ir incluyéndolo entonces en el chat del grupo. Y entonces algunas de las cuestiones que queremos compartir con todos ustedes en relación a este encuentro tiene que ver con algunos de los interrogantes que nos propusimos, y es de qué maneras podemos relacionar la tecnología y el arte, con qué sentidos consideran que es posible aplicar la tecnología en el ámbito educativo, de qué formas podríamos utilizar la tecnología que tenemos disponible en la vida cotidiana, y cómo abordar de manera interdisciplinaria las artes electrónicas en proyectos educativos, tanto de educación formal como de educación no formal. Y para esto entonces estamos muy contentas de poder dar la bienvenida al invitado del encuentro de hoy, que es Leo Núñez, un artista y aparte director de la Maestría en Tecnología y Estéticas de las Artes Electrónicas de la UNTREF. Bueno, voy a entonces dejar de compartir para poder dar la palabra a Leo Núñez. Bueno, hola, buenas tardes, aquí estoy, soy yo. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, en principio, qué honor, ¿no? Digo, que me inviten a charlar sobre lo que hago. Digo, la verdad que como aún es sorpresivo para mí. Digo, después van a ver lo que les voy a contar y el trayecto que vengo teniendo en esto. Entonces que de repente, de pasar, ¿no? De estos que hacemos arte electrónico, que enchufamos cosas y demás, de pasar casi desde la clandestinidad, quizás, ¿no? De los primeros quehaceres del arte electrónico aquí, a que de repente seamos parte formal de una actividad que tenga que ver con la docencia. Para mí, en realidad, es todo un logro, no mío, sino de las artes electrónicas que vayan ocupando ese lugar. Entonces, en principio, qué gran honor estar aquí un rato con ustedes, y bueno, muchas gracias por recibirme. Bueno, obviamente, adivinen que tengo un PowerPoint y voy a compartir pantalla. ¿Okay? Díganme si se ve. Sí, se ve. Ah, ok. Bueno, dale. Bueno, entonces les voy a contar un poco, si quieren les cuento brevemente de dónde vengo. ¿Sí? Sí, decime. Leo, perdón, me olvidé de decir dos cositas, perdón la interrupción, pero les quería pedir, por favor, si mientras escuchamos a Leo podemos tener los micrófonos silenciados, porque a veces hay interferencias con bocinas, perros, y bueno, todo lo que ya sabemos en esta experiencia de la virtualidad. Y por otro lado también contarles que aquellas preguntas, comentarios o ideas, asociaciones en relación a lo que Leo vaya presentando, las invitamos y los invitamos a escribirlas en el chat para poder después retomarlo. O sea que no hay ningún problema que se vaya haciendo en el mientras Leo presenta, ¿sí? Así que bueno, eso quería abrir ese espacio también. Gracias, Leo. No, de nada, de hecho agradezco mucho si me van haciendo preguntas, ¿no? me ayudan con el relato. Bueno, les cuento un poco lo que voy a contarles primero, bueno, un poco quién soy, qué hago, ¿sí? Y cuál es mi vínculo con la docencia, y vamos a pasar les voy a contar una especie de historia con respecto a un espacio que llevo adelante que se llama Espacio Nixo, que estamos vinculados con la educación y las nuevas tecnologías, nos creemos como divulgadores de tecnología más que nada. Y bueno, nada, arranco con esta pequeña historia que, bueno, como dijeron, me pueden ir parando en cualquier momento. Bueno, ahí están mis datos, Leo Núñez, mi mail y mi página web, aquellos que quieran tener, bueno, y buscar un poquito y sean un poco más curiosos quizás, bueno, ahí van a tener como más información. Ok, bueno, ¿por qué arte? ¿No? Porque a mí me interesa el arte, ¿no? Como rarísimo. De hecho, lo primero que estudié no fue arte, sino ingeniería. ¿Sí? Hice unos años de ingeniería,
lo cual me aburrió bastante, entonces me fui a estudiar diseño de arte y diseño de imagen y sonido a la UBA, lo cual me dio algún tipo de experiencia y me permitió trabajar en televisión durante muchos años, pero siempre dentro de la imagen, lo cual también me terminó aburriendo, entonces pasé como más a las artes plásticas. ¿Ok? Bueno, por lo general se cree que es como un espacio de libertad y creatividad, ¿no? Uno entiende eso y quizás dentro de los colegios, dentro de las aulas se entiende así, pero yo también lo entiendo como un espacio de reflexión, de praxis, ¿sí? Y sobre todo un espacio de resistencia, ¿sí? En principio eso. Y bueno, ¿y por qué las artes electrónicas? ¿No? Bueno, yo creo que en un mundo donde estamos llenos de tecnologías, yo creo que las artes electrónicas lo que puedo hacer es permitirme a mí la reflexión sobre las herramientas que voy utilizando. Digo, no solo usar las herramientas, sino hacer una reflexión sobre ellas, sobre cada tecnología que va avasallando mi cultura, que va avasallando mi día a día, que se va metiendo en mi sociedad, ¿no? Entonces el arte electrónico me permite esa reflexión y ese acto de resistencia, en principio, ¿sí? Y por otro lado, a mí una de las preocupaciones que tengo, ¿no? Es como un poco qué país quiero tener, ¿no? Qué país quiero enseñar, o qué país me gustaría, ¿no? Casi utópico, ¿no? Sobre todo pensar si quiero ser un usuario de tecnología o un productor de tecnologías. Y eso me parece un eje central en mi trabajo, tanto artístico como de docente, pensar o creer que es mejor ser un productor de tecnologías más que un usuario de tecnología. ¿Okay? Entonces voy a empezar mostrando algunas obras viejas, algunos trabajos viejos. ¿Sí? ¿Okay? Me gustaría contarles sobre este trabajo en particular, que este trabajo es mi primer trabajo como robótico, si se quiere, me interesa mucho la robótica y ya voy a explicar por qué. Es del 2007, ¿sí? Y es una obra que está pensada con una tecnología que son autómatas celulares, no sé si entienden de qué va cuando digo autómatas celulares, pero básicamente está pensado como, en principio, computacionalmente, donde cada célula, cada objeto, está vinculado a sus vecinos, y cada comportamiento de ellos está vinculado a su vecino, y después tienen como un comportamiento general o global a partir de las relaciones. Lo interesante es que a mí hice este proyecto, lo hago todo con material de reciclaje, ¿no? Acá hay unas fotitos como más pequeñitas de estos objetos, no sé si llegan a ver mi mouse, la verdad, eso no lo sé. Pero bueno, hay como ahí les puse una referencia que está hecho con unas arandelas de metal, unos motores que saqué de unos DVD viejos, ¿sí? De la lectora de CD y un poquito de tecnología analógica y ya. Lo interesante es que me dan un premio muy importante en Europa a la vida artificial, ¿no? Entonces me dan un tercer premio, donde el primero había sido una multinacional, el segundo un centro de biotecnología en Australia, y a mí me dan el tercero que hacía esto en la cocina de mi casa, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿por qué me dan a mí ese premio? ¿No? Entonces entendía básicamente, o empecé a entender que tenía que ver con los modelos de producción, ¿no? Un modelo de producción que está arraigado quizás a su territorio, un modelo de producción que se asemeja más a mi realidad socioeconómica, en algún sentido, ¿sí? Entonces, ahí empecé a entender esta idea que la tecnología, ¿sí? Tiene que ser pensada desde el territorio, donde la tecnología y los quehaceres tienen que estar gravitando en el suelo, ¿sí? Eso es medio cushiano, no sé si lo tienen a Cuyo, ¿sí? El estar siendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, estos modelos de producción empieza a tener como algún rasgo en la tecnología, que tiene que ver con mi contexto socioeconómico, básicamente, ¿no? Acá les estoy mostrando un poco cómo es mi taller, o cómo era mi taller de ese momento, el modelo de producción. Y también tiene que ver como conceptualmente con qué es lo que pasa en mi sociedad a la hora de producir. Por ejemplo, este trabajo, que es un trabajo que hice, ¿se acuerdan sobre cuando fue la influenza? En ese momento, ¿no? En 2012, donde dice, estos robots que tienen como cierta ineficiencia a la hora de moverse, a la hora de caminar, tienen como cierta destreza, ¿no? Como cierta expresividad en el movimiento, ¿sí? Se contagiaban entre ellos cuando se acercaban unos con el otro. Entonces era una especie de robots de contagio y demás, pero lo interesante era como este modelo de producción, pues está hecho con caños de PVC, con mangueras, con pequeñas luces casi de arbolito de Navidad y demás, ¿no? Pero esa tecnología y esa forma de hacer empezaron a definir
un poco cómo pienso o cómo entiendo lo que es un objeto robótico. Ya voy a llegar a la educación. Y también lo conceptual. Por ejemplo, este otro trabajo que quiero mostrarle. Bueno, ese es el momento donde se cuelga el PowerPoint, disculpen. Ok. Bueno, creo que voy a dejar de compartir un instante y voy a tratar de reiniciar esto de nuevo. No sé si hay algunas preguntas hasta aquí, mientras que voy reiniciando la compu. No te escucho. Yo también me silencié cuando lo pedí. Ahora sí. Bueno, me parece interesante, Leo, esto que contaste en relación a tu historia y en relación a pensar también esta cuestión del arte y la tecnología vinculado al territorio. Y cómo pudiste ganar un tercer premio con lo que pudiste hacer en la cocina de tu casa. Y esto también me parece que tiene que ver con lo que como educadores o educadoras podemos pensar, ¿no? La posibilidad de trabajar la tecnología y la relación con el arte. Como que ya, bueno, acá hay una primer pista, ¿no? En relación al encuentro. Y una de las preguntas que están surgiendo tiene que ver si el arte digital es arte, por ejemplo. Sí, digo, a ver, las artes electrónicas lo que tienen es que usan de materia, la materialidad que utilizan es tecnológica, ¿sí? Pero no por eso no deja de ser arte. De hecho, es bastante como complejo, en algún sentido, pensar en el modelado de un código, ¿no? Cuando a mí me toca programar, por ejemplo, me toca programar una obra, mientras voy poniendo play aquí, yo entiendo el código como si fuese cualquier escultura que tengo que modelar para tener un determinado comportamiento en la obra, ¿sí? Y el proceso que llevo es exactamente el mismo que lleva un escultor o un pintor, nada más que con otras materialidades. Ahora, lo interesante a veces es pensar la obra o pensarse más allá del quehacer o de la cosa pomposa, bonita o del festival tecnológico, ¿no? Es tener un concepto de trabajo. Por ejemplo, esta obra que se llama Espacio Cambiario, es una serie de robots que son verdes, azules y blancos, y cada uno representa una divisa, ¿sí? Los verdes al dólar, los azules al euro y el blanco al peso, ¿sí? Entonces tiene un comportamiento de agresividad, igual que los animales, que tratan de ganar y perder territorio. Ahora, dependiendo de la cotización de la bolsa en tiempo real, los objetos van siendo más agresivos o no. Entonces en el espacio ves una lucha, se ve una lucha territorial entre los objetos, dependiendo de las cotizaciones, por ejemplo. Entonces, más allá de la tecnología que esté usando, que esté haciendo una red inalámbrica de radiofrecuencia para la comunicación y bla, 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 que esa es la materialidad o mis herramientas de trabajo, lo que estoy haciendo es un concepto que tiene que ver con mi territorio. Estoy aplicando cosas que pasan en la sociedad en mi territorio. Y por ejemplo, esta obra en particular, las pude mostrar dentro del Banco Mundial en Washington, haciendo una crítica a las divisas dentro del Banco Mundial, ¿sí? Entonces, digo, esas son las características que tiene un poco el arte tecnológico latinoamericano, ¿sí? Que trabaja con una crítica, pero vista desde su propio territorio. Es como algo que es bastante incipiente quizás, pero a mí me gusta como pensarlo que va en crecimiento. Entonces, yo me preguntaba en este momento, digo, en el 2010, cuando me sucedía esto, ¿por qué me había costado tanto hacer este tipo de trabajo? A mí me costaba mucho. La realidad es esa, tenía que hablar con mucha gente, ir aprendiendo y demás. Entonces, tenía que ver a veces con falta de conocimiento o educación. Entonces me preguntaba, ¿cómo vemos la robótica? ¿No? ¿Qué es la robótica? Entonces, voy a compartir, espero que se esté viendo de Google, ¿no? Solamente voy a buscar qué es robótica en Google, ¿no? Solamente voy a hacer esto, voy a poner imágenes, ¿no? Y fíjense lo que aparece, ¿no? Digo, este es el imaginario que tenemos de la robótica. De hecho, me gusta a mí hacer una pregunta, generalmente cuando doy clases, les digo a todo el mundo, bueno, cierre los ojos, imaginen un robot, el primero que les viene a la cabeza. Generalmente es algo parecido a esto, o es algo que vieron en una película, ¿no? Entonces hay como una creación del imaginario robótico,
sí, que se fue construyendo bastante con el cine de la televisión y demás, y sobre todo con ciencia ficción y demás, pero va por este lado. Y ni hablar si pongo robótica educativa, ¿no? Si yo pongo robótica educativa, me aparece todo esto. Y esto generalmente son las herramientas que tenemos para trabajar en el mundo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces digo yo, ¿en qué se parece esto a mi contexto? Bueno, en nada. ¿Sí? Entonces, vuelvo a mi PowerPoint. ¿Sí? Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa simbólicamente cuando a un chico le doy esto para trabajar? Le digo, che, esta es la robótica que tenés que usar. Esto es la robótica que tenés que usar. Bueno, lo primero que sucede cuando a un niño le doy un robot que no está hecho en este país, lo primero justamente que le estoy diciendo es que acá no se puede fabricar. Y es mentira. Lo segundo que le estoy diciendo es que los robots son de plástico y se inyectan en otro lugar. Y es mentira. ¿Sí? Y sobre todo le estoy diciendo que vas a ser un usuario de la tecnología. Porque los chicos no los construyen, solamente los usan. Más allá de tocar un poquito el programa y hacer algunas cositas que vienen en el manual. ¿Sí? Todo eso le estoy diciendo a un niño cuando le doy esto. Sin prenderlo, solamente dándoselo. Niño, un adolescente, eso es lo mismo, ¿no? Entonces, para mí en principio me parecía que eso estaba mal. Me parece que tenemos que generar nuestra propia robótica y una propia forma de hacer, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar en un proyecto que se llama Proyecto SER, ¿sí? Después les paso más datos de esto, ¿sí? Que básicamente lo que tratábamos de hacer era un proyecto de robótica donde tenga las mismas cualidades técnicas que un robot comercial, que se trabaje en la materialidad del objeto, ¿sí? que se intente hacer una robótica de autor, ¿sí? Más allá que tengan los mismos sensores, las mismas prestaciones que uno, ¿sí? Donde la forma del objeto tenga que ver con el alumno, ¿sí? Y que no sea el mismo robot a alguien que vive en Ushuaia que a alguien que vive en Misiones, porque sus contextos de producción son totalmente distintos, sus materiales son totalmente distintos, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar con esta idea, ¿sí? Y empezamos en principio en algunas fundaciones, por ejemplo, sobre todo en Fundación Telefónica, ¿sí? Que nos tomó el proyecto y nos permitió empezar a incluirlo en su currículum. Sí, bueno, les voy pasando algunas imágenes y demás, ¿no? Entonces, esto realmente, para mí, es más parecido a trabajar con robótica. Un lugar donde no se está buscando la eficacia y la eficiencia. Un robot comercial te viene eficaz y eficiente. Vos le decís para adelante, el tipo va, para atrás va, el tornillo entra, divino, todo perfecto, pero te está salteando mucho el aprendizaje que tiene que ver con la materia. ¿Sí? Volver a la materia, volver a la construcción, volver a ese lugar donde no sé si es tan interesante para un niño que funcione todo exactamente bien, ¿sí? Pero sí es más importante, me parece, que logre construir algo propio. Utilizando el error como parte de la producción, ¿por qué no? Por lo general la robótica de comercial trata de que no haya errores, en realidad con los errores donde se aprende bastante, ¿sí? Y pensar también en la curiosidad, en la poder implicarse en la producción propia de los objetos. Bueno, tengo muchas imágenes de esto, pero quiero contar que de estas versiones de este proyecto hicimos muchas versiones, ¿sí? La última versión la van a poder encontrar en una página web que se llama Robótica Alternativa, ¿sí? Ahí les paso el link, ¿sí? Robótica Alternativa, donde pueden descargarse una especie de manual de cómo armarse ustedes el robot. Hoy en día está más o menos entre el 10 y 20% hacerte un robot de esto, que lo que sale un kit comercial exactamente con las mismas prestaciones, ¿sí? Te podés bajar un tutorial, el mejor estilo como esto, ¿sí? De cómo armar paso a paso el robot y hasta de dónde comprar las cosas y cómo se unen y demás. Y después también desarrollamos
una especie de programación por bloques. Yo no sé si están familiarizados, yo entiendo que sí, con la programación por bloques, esos sistemas tipo Crash y demás que tienen en los colegios, o por lo menos están en las currículas, pero para programar este robot, ¿sí? La idea es que los chicos vayan programando, ¿sí? Vayan juntando, haciendo y demás, todos los pasos que quieran, utilización de sensores, de lógicas, igual que cualquier otro lenguaje de programación, y luego tengan que trasladar esto al código real, a un código, digo, que no sea el código como visible al niño, sino que aprenda que la programación no es esto, justamente, sino la programación es esto. Es código escrito, es otro lenguaje a aprender. Entonces, los niños más pequeños pueden usar bloques y luego pasar al código, o directamente utilizar código que es base Arduino, no sé si conocen lo que es, yo entiendo que sí. O la mayoría, quizás por ahí lo hayan escuchado. Si no saben qué, me preguntan y puedo hacer hincapié un poco en eso. ¿Ok? Bueno, todo esto está para descargar en la página de Robótica Alternativa. Eso es una de las cosas que hicimos. Sí, pregúntame. Pero perdón que te interrumpa, pero se está viendo un poco chico el material por ahí, que no sé si no está en pantalla completa. Si lo pones como presentación, se va a ver más grande. Es que si lo pongo con presentación, los dejo de ver a ustedes. Ah, bueno. Bueno. Okay. Por eso lo puse medio así. Bueno. Y quizás puedo agrandar un poquito. ¿Eh? Díganme, ¿ahí entra? Ahí se ve mejor. Sí. Okay. Entonces, bueno, igualmente todo el mundo puede ingresar en esa página y poder después ver todo el material con detenimiento y tiempo, ¿no? Sí, exacto. Sí, en robóticaalternativo.com. Ya. Entonces, después con el tiempo, voy a acelerar un poco mi charla. Después con el tiempo nos dimos cuenta que podíamos hacer algo más, que podíamos trabajar algo más en esta idea de divulgar tecnología. Entonces creamos Espacio Nixo. Espacio Nixo básicamente es mi taller, conjuntamente con Laura Nieves. Empezamos a abrir el taller para hacer cursos de tecnología para familias, no solo para niños, sino para familias. Nos gusta mucho pensar el vínculo entre el padre y el hijo a la hora de producir. ¿Sí? Esta idea de producir cosas que no sea algo que el padre va y lo compra, sino directamente que sean cosas que se puedan construir en conjunto, en familia. ¿Sí? Entonces abrimos mi taller, abrimos el taller y empezamos a trabajar. ¿Con qué? Bueno, en principio con robótica, empezamos a trabajar con robótica, desarmando aparatos y armando otros. Por ejemplo, esta idea de caja negrismo, no sé si escucharon hablar de la TUR, o la idea de abrir las cajas negras, es decir, abrir alguna tecnología, tomar sus partes, reconfigurarla, resignificarle, darle otra oportunidad, otra vida a esos materiales, y poder construir otras cosas. ¿Sí? Bueno, empezamos con eso, y la verdad que tuvimos como bastante éxito, ¿sí? Entonces empezamos a invitar gente a trabajar con nosotros. Ella es Laura Nieves, la cofundadora de Espacio Nixo, que ella es diseñadora, es artista, diseñadora industrial. Entonces empezamos a diseñar juguetes, por ejemplo. Entonces, parte de los talleres era que cada uno pueda hacer su propio juguete de autor. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a contar como cosas que trabajamos que luego se pueden llevar al aula. ¿Okay? Objetos luminosos no identificados, empezamos a llamar a este taller, donde generamos estos objetos con luces y demás, pero también trabajamos con energías limpias, donde los chicos generan su propia energía con unos dínamos y demás. Bueno, robots que dibujan, mini robots hechos con descartes de celulares. Los celulares cuando vibran es que tienen adentro un motor vibrador, que es este pequeño cosito que hay acá. La cucarachita que tiene aquí tiene un motorcito en la punta. No sé si ustedes ven mi mouse o no. Yo señalo así con mi mouse, pero no sé si se llega a ver. Bueno, creo que sí. Sí, se ve. Ah, perfecto. Leo, acá nos están preguntando desde qué edad trabajan. Y aquí como trabajaban con los padres, ¿viste? De 5 o 6 en adelante. Y depende el taller, íbamos como admitiendo niñas de distintas edades. Pero de esa edad en adelante. De hecho, hemos tenido, bueno, ahora lo van a ver,
hasta jardines infantes hemos aceptado que nos visiten en el taller. Una cosa que les quiero contar es que todos estos talleres son gratuitos, ¿sí? Ningún niño va a pagar por su educación, ¿ok? Nosotros, como Espacio Nixos, nos dedicamos a conseguir fondos para poder hacer estos talleres gratuitamente. Y todo lo que sea la producción de los niños se lo llevan. Digo, es decir, que en Taller Nixos solamente se inicia algo que los chicos después continúan en sus casas. ¿Sí? Entonces nuestro trabajo es conseguir fondos para eso, ¿sí? Y no significa que los docentes, que ahora les voy a contar algunos casos, no cobren, sí, cobran por su trabajo, obviamente. No es que nadie hace nada ad honorem, sino parte de mi trabajo es conseguir fondos, básicamente. ¿Okay? Y también empezamos a trabajar con otros artistas que empezaron a hacer talleres a partir de sus obras. Digo, como una instancia más de su trabajo artístico, que sea la producción de un taller para la educación. Por ejemplo, Guadalupe Chávez, Lupita, como todo el mundo la conoce, ella es bioartista, trabaja con bio, con todo material bio, plantas, insectos, no sé, bacterias y demás. Entonces generábamos talleres de coquedamas y sensores para las plantas y demás, que los chicos podían hacer y se llevaban sus plantas a las casas, ¿no? Por ejemplo, Carlos Molina, Luis, ¿sí? Él es titiritero. Entonces, a partir de su obra como titiritero empezamos a generar estos tipos de teatrinos lumínicos donde los niños fabrican el teatro, ¿sí? Con las luces, las conexiones eléctricas y demás, podían cambiar de color para hacer de día, de noche, arriba del agua, abajo del agua y demás, y después hacían una historia, ¿sí? Conjuntamente con sus padres, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Todo esto dentro del taller. Bueno, Ana Volpovich, ella hace autómatas de metal, trabaja mucho con alambre y demás, entonces diseñamos todo un sistema para que los chicos puedan hacer en el taller sus propios autómatas, por ejemplo. ¿Sí? Todos movimientos motores, todo en mano. Alguien me está hablando, no se puede hacer. Hay alguien que está con el micrófono prendido, viendo a ver si puedo... Sebastián es fotógrafo. Entonces empezamos a hacer talleres de fotografía donde no se usaban cámaras, sino directamente revelábamos sobre el papel. Entonces empezamos a hacer todas monstruosidades sobre el papel. ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar con esta idea de, bueno, como contaba recién, que los artistas tienen una producción artística y eso deviene en un taller. Mario Guzmán. Mario viene de filosofías, de letras, y empezamos a hacer unos dispositivos sonoros a medida que se iba dibujando o escribiendo. Entonces le terminaba haciendo un concierto sonoro de una historia, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y hay un comentario, Leo, que está en el chat, por ejemplo, de Carla. Qué buena idea pensar en estos talleres, ¿no? Y pensaba en esta posibilidad de articular la obra de los artistas, ¿no? Que estás mostrando con los ejemplos, con los encuentros y las posibilidades de trabajar con los grupos de chicos y de chicas. Muchos ejemplos de trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Que es uno de los temas también que nos interesa muy especialmente. Sí, de hecho se da mucho, ¿no? La interdisciplina, sobre todo cuando los docentes, digamos, les interesa el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada impide que, por ejemplo, en estos talleres de sonido, que por ejemplo acá podría estar claramente, por ejemplo, los docentes de plásticas, los de tecnología y de literatura, unidos para la producción de un objeto y una perfo sonora, por ejemplo. ¿No? Y así con cada uno de los talleres puedo nombrar y podemos encontrar esas relaciones. En algún momento yo trabajé para Educar me había pedido un plan de estudio de electrónica digital que se llevó a cabo en gran parte del país, porque estuvimos viajando a todas las provincias, quizás en forma media acotada, porque no sé, eran talleres para 60, 70 personas nada más, que justamente trabajábamos eso, ¿no? La electrónica digital, pero pensado en ampliar las relaciones dentro del colegio, ¿sí? Interdisciplinariamente. Y una de las obras que me gustaría mostrar, que es una, entre otras, es esta obra, que por ejemplo,
¿A qué voy? Que no solamente cuando trabajo con obra, y a medida que van pasando mis años, cada vez me vuelvo como más político quizás, o me interesan distintas cosas. En este caso, esta obra en particular, fíjense que está realizada con descartes de computadoras, son pedazos de computadoras pintadas de blanco, y tengo una serie de ellas, y estas computadoras las uso de lienzo para proyectar. Leo, vamos a hacer una cosa, si te parece, antes de que nos sigas revelando algunas cuestiones en relación a la obra. Estuvimos pensando con Leo y con Vale la posibilidad de poder mirar esta obra y en el chat poder escribir qué preguntas, ¿sí?, nos surgen a partir de esta mirada, de este trabajo de Leo. ¿Qué le podríamos preguntar a esta obra? ¿O qué queremos saber de la obra? ¿Qué preguntas podemos inventar a partir de la observación de ella? Los invito, entonces, y las invito a escribir estas preguntas en el chat, que seguramente muchas no tienen respuesta. La idea, entonces, es centrarnos en la posibilidad de crear interrogantes y no de dar estas respuestas posibles, sino poder pensar preguntas para mirar esta obra. Si quieren ir escribiendo entonces las preguntas que les vayan surgiendo en el chat, estaría buenísimo. Acá ya tenemos, por ejemplo, preguntan qué significan los martillos. Leo, yo las voy a leer, vale, pero no es que y después vamos respondiendo. ¿Te parece? Vale. Y que algunas, perdón, Vale, pero algunas puede ser que no tengan respuesta, bueno, ¿no? Y también está buenísimo. Pero algunas, como cómo se resolvió técnicamente, seguramente Leo lo puede explicar. Entonces, digo, yo hago una lectura y después él retoma estas preguntas, las que él quiera contar, me parece. Dale. Es un fin, dice, claro, esta es como más simbólica, cómo es el proceso creativo de la obra, cómo surge, cómo se concreta. Dice, ¿siempre buscas transmitir un mensaje con tus obras o hay obras artísticas de libre interpretación? ¿De qué tamaño es? ¿Qué es lo que quiere destruir? Pregunta. ¿Es un film? Parece una ciudad vista desde arriba. ¿Tiene sonido la obra? ¿De qué manera aparecen las luces? Las luces esas que se proyectan. Bueno, Claudia dice que le hace acordar a una ciudad que necesita romperse, capaz. Claro, la pregunta sería si la ciudad necesita romperse, ¿no? Sí. ¿A qué tipo de territorio alude? ¿Qué representarían los martillos? ¿Por qué alguien puede relacionar con el capitalismo esta obra? ¿Cómo se proyecta? ¿Qué relación entre los martillos y las sombras? Debe ser qué relación entre los martillos hay y entre las sombras sobre la que aparece una población. O sea, ¿qué relación hay entre los martillos y las sombras? ¿Cómo se muestra en dónde? ¿Cuáles son las luces y sombras que inspiran la obra? ¿Qué significan los colores y por qué se mueven? ¿Cuáles son los inconvenientes que aparecen recurrentemente al momento de realizar producción con los niños? Bueno, esta la vamos a dejar para un poquito más adelante, porque es más específica del trabajo con los niños. María dice, veo una ciudad que está autodestruyéndose. ¿Por qué el color rojo? Color rojo. ¿El espectador puede manipularla o solo verla? ¿Quién controla los martillos? ¿Qué creemos que representa? ¿Por qué los martillos no son blancos? ¿El martillo destruye o construye? Vos, Leo, yo sigo leyendo, Leo, cuando vos quieras me decís, me detengo porque hay muchas cosas para responder, me parece. Bueno, de hecho se agradece, increíble. Sí, bueno, entonces leo un poquito más y cuando el martillo destruye o construye, lo relacioné con Italo Calvino, Ciudades Imaginarias. Las luces y los colores que aparecen son aleatorios o se programan en un sentido específico. ¿Por qué el color rojo?
Nuevamente, dice hermoso alguien, hacia acá Pato dice hermoso. Simbólicamente tiene que ver con justicia. Parece un polo productivo. ¿Te inspiraste en una ciudad de día? ¿Es una maqueta? ¿En qué pensabas cuando aparece la tonalidad de la sombra? Hermosa obra. Veo la autodestrucción, una idea apocalíptica. Leo, ¿tienen un texto previo las obras como soporte o inspiración? Y si querés, te dejo acá porque hay 53 mensajes más. O sea, Bueno, gracias. Después retomamos los mensajes. Nada, Digo, Leo, ¿alguna vez te hicieron tantas preguntas en relación a una obra? No, de hecho las agradezco porque hay a veces que uno trabaja medio enfrascado en lo de uno y la mirada del otro es como ayuda mucho, ¿no? Entonces, nada, agradezco las preguntas siempre. Y sobre todo estas cosas que son particulares, una cosa hablar de docencia, otra cosa hablar de mi obra porque se vuelve como algo más íntimo. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, lo agradezco aún más. Bueno, les cuento, fíjense, hay un pequeño detalle, a ver si se llega a ver ahí, 2016. ¿Sí? Ahí el 2016, esta obra del 2016, que fue luego del cambio de gobierno, ¿sí? Donde no sé si se acuerdan que empezaron a haber como algunas decisiones judiciales como bueno, la primera era, bueno, dónde se hacía el mandato, dónde se hacía el cambio de banda, ¿se acuerdan todos esos líos? Entonces yo intuía ahí que el Poder Judicial básicamente se venía con mucha más fuerza y violencia sobre nosotros, sobre la sociedad, sobre las ciudades, que en otros momentos. Entonces, medio anticipándome a eso, me salió esta obra, que básicamente son martillos de jueces, así se llaman, son martillitos de juez de madera, chiquititos, más o menos así, que van golpeando la ciudad de a poco. ¿Sí? Anteriormente a esta obra tengo otra obra que es muy similar, donde la ciudad se ve como mucho más activa y colorida. ¿Sí? En cambio, en esta otra, coloqué estos martillos de jueces que van generando esta negritud o estas manchas en el espacio, en este espacio hecho semiciudad. Sí, esto para mí son como ciudades tecnológicas o tecnocenas, y los martillos van golpeando. ¿Cómo se hizo? Bueno, es una proyección, en realidad, y es un algoritmo que genera este tipo de fluidos, programación pensadas como fluidos, o matemáticamente se trabaja como fluidos, y se va generando en tiempo real la animación, es decir, siempre es distinta y depende cuáles son los martillos que se van golpeando, que son aleatorios, ¿sí? Pero en el instante donde se golpea, surge esa sombra. Cada tanto hay una roja, es verdad, es por una cuestión solamente estética, para que no se vuelva tan monótona, y quedaba como muy lindo el rojo. La realidad es esa, por contraste. No había como ningún otro motivo más que estético. Y bueno, nada, tiene que ver con eso, digo. Fueron tantas preguntas que yo me las olvidé todas. Pero digo, no sé si conté más o menos lo que conté. Sí, a ver, ¿cómo se detecta el golpe del martillo? Bueno, nada, es un sistema bajo que tiene como un motor, una biela, ¿sí? Una biela como partida, entonces cuando gira va levantando el motor y cuando termina de pasar la biela cae, y cuando cae detecto ese golpe. Que era lo hice hace tantos años, creo que era un switch o un piso eléctrico, no recuerdo qué, pero calculo que era con una especie de botoncito que cerraba el contacto. Esta obra tiene un premio en un TREF a las artes electrónicas, entonces era un premio de adquisición. Entonces esta obra la hice y quedó en un TREF, por eso no la tengo yo. No sé exactamente cómo es. Bueno, sí sé cómo es, pero no recuerdo exactamente algunos detalles, y tampoco la tengo como para mirar. Cada vez que la montan en un tren me llama para montarla y miramos más o menos y demás. Aquí hay todo un sistema que hice de programación, no solo para la obra, sino para el montaje, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Fíjense que cada cuadradito está marcado, entonces lo que hago yo es un programa donde una vez colocado el proyector y la obra abajo, que más o menos tiene 1 metro y pico por 1 metro y pico, ¿no? Serán 40 placas madre, más o menos, o un poquito menos, 30 y pico.
Y una vez colectado todo, yo me pongo con el mouse y el teclado de arriba de la obra y me pongo a dibujar cuadradito por cuadradito. Cada piecita está dibujada a mano, pero en un software que hice yo. Entonces me lleva unas 5 o 6 horas dibujar. Acá cada cuadradito, acá habrá unos 200, 300 cuadraditos dibujados a mano, y el programa se amolda a ese dibujo que hago. Cuando se mueve la obra del lugar, bueno, empiezo otra vez, básicamente. Entonces hay algo ahí del montaje, del hacer y del rehacer todo el tiempo este tipo de trabajos. Okay, bueno, no sé si contesté todo. Pero... No, sí, estás contestando. Acá lo que sí estoy viendo una que no sé si la llegaste a contestar, que es sobre el tema como del tamaño que tiene. ¿Cómo es? Trato que sea como, que tenga como un tamaño más parecido a al monitor. Vieron que la relación monitor 9x16 estamos ahora. Entonces trato de poner tantas mother que más o menos tenga ese tamaño, por más que sé que por lo general la proyección sigue hasta el piso, y trato de poner alfombra en el piso para que no se vea tanto esa proyección que sobra. ¿Sí? En la alfombra se disimula bastante. Yo creo, no me acuerdo de memoria, pero debe tener, no sé, 2 metros por 1 y algo, ponele, más o menos. Más o menos. Sí. Les comparto una cuestión también, esto de que comentaba Leo que está en la colección, que integra la colección del Muntref, que lo trabajamos mucho esta obra con los grupos de chicos, de chicas y adolescentes en el área de educación en el Muntref, y que llama muchísimo la atención, y también surgen muchas preguntas en relación a la obra, y que es muy interesante. Leo, esto creo que no lo comentaste también, que está exhibida a una altura que es muy interesante para verla, porque, ¿no? Como que uno la puede ver como más desde arriba. Aparte tiene como un efecto flotante, ¿no? Porque están como las placas y una caja que lo sostiene abajo mucho más pequeña, entonces da como un efecto que está sobre el aire mismo. Sí, contarte que es como un imán. La verdad es que entramos a la sala y es el imán de la obra, ¿no? Es que tenemos que ir ahí, vamos primero ahí, porque si no, no se puede trabajar lo que sigue alrededor, ¿no? Porque es muy fuerte, ¿no? La atracción que tiene la obra. Y con respecto al tema de la interacción, Leo, porque algunos me preguntan, yo entiendo que no, por lo que veo entiendo que no hay interacción del espectador sobre la obra, ¿no? No, en este caso esta no. Esta no. En otras sí, en esta no. Sí, después puedo mostrar, si tenemos tiempo, puedo mostrar como otros trabajos más interactivos y participativos y demás. En este caso no. Les quería mostrar este otro trabajo que va en esa línea, ¿sí? Esta la hizo un tiempito después, ¿sí? No es exactamente así como quedó, la quiero mostrar grande. La obra final tenía todas estas mothers como cortadas también, como desgarradas, como si fuese este corte que está acá en el medio. Bueno, estaban como más desgarradas. Este fue el video prototipo que armé para un concurso que terminé ganando, que es un salón nacional a los nuevos medios, ¿sí? Y esta obra también va en esa línea, nada más que ahora encuentro una ciudad como partida, gritada del medio, no hace falta que explique eso. Y justamente con una moladora amarilla. Era como lo divertido. Y de hecho, esto fue durante el gobierno macrista, ¿no? El premio es nacional. Y lo interesante que también fue adquisición. Entonces, esta obra tampoco ya la tengo. Es parte del Estado, ¿no? La tiene, no sé dónde, en algún lado guardado, pero bueno, dejó de ser mío. Bueno, este tipo de obras también hago. Bueno, sigo con educación un poquito más, vamos. Bueno, entonces, a partir de obras como estas, empezamos a hacer talleres, por ejemplo, de programación, pero programación visual, ¿sí? Entonces también, nuevamente, la misma tecnología que utilicé para hacer este tipo de obras, también después terminaron siendo talleres donde enseñamos a hacer mapping, pero no a usar un software de mapping, sino hacer el software de mapping a través de programación. ¿Ok? Entonces nos empezamos también a dar cuenta, y nos empezó a pasar, que los museos nos empezaron a llamar para hacer proyectos. Entonces empezamos a utilizar las muestras que había en los museos, las obras de los museos, para generar talleres. En vez de pensarnos, no solo nosotros como artistas y de nuestra obra que salga algún taller, sino pensar en obras de otros.
¿sí? Por ejemplo, en la Fundación Telefónica había una obra sobre Tesla, entonces empezamos a hacer talleres de energía limpia con objetos que hubiese fabricado Tesla realmente, ¿no? Como este tipo de aparatos que generan electricidad sin tener ¿cómo se llama? Que prenden luces, por ejemplo, estas luces están prendiendo a partir de esos aparatos, no tienen que enchufarse y prenden de forma automática, por decirlo algo. O generación de energías limpias y demás. El Museo Evita, por ejemplo, bueno, empezamos a hacer talleres que tengan que ver con las cosas que pasaban o qué tecnologías había en la época de Evita, justamente. ¿Okay? Por ejemplo, cosas como estas. Paso rápido. Sí, Museo del Cine. Bueno, obviamente empezamos a trabajar con Luis, porque estaba bastante vinculado a la idea del cine, la luz, la proyección, con el teatrino que nosotros venimos trabajando. ¿Sí? Bueno, el Mamba, no sé si recuerdan la obra de Abelo, sí, hay una obra muy interesante que montaron ahí, luego del fallecimiento del autor, que tenía que ver con una bandera que él mismo había creado, digo. Entonces empezamos a hacer talleres para que cada uno pueda crear su bandera, primero dibujándola y después haciéndola con luces. La foto está bastante blanca, pero eran todas luces esas, ¿sí? Por ejemplo, el Mamba también nos llamó por la obra del Roshi, no sé si la conocen, el Roshi, de Kossice, es una de las primeras obras hechas que se podían mover. Entonces, son pensadas como interactivas donde el participante, donde el espectador podía participar de la posición de esa obra. ¿Sí? Estamos hablando de los años 60, 70, por ahí. Bueno, empezamos a hacer talleres donde los chicos mecánicamente se armaban sus roshis lumínicos. ¿Sí? Entonces, esto era el CCK. Ay, no me sale el nombre del artista. Bueno, disculpen. Julio Lepar. Gracias, era algo lo que me vengo a olvidar. Bueno, a partir de las obras de Lepar empezamos a generar unos objetos mecánicos que podían generar obras parecidas a la de Lepar. Hay un pequeño videíto, ¿no? Y empezamos a hacer estos dispositivos, nosotros le llamamos Leparbot, no sé por qué. Pero bueno, nada, a partir de motores de DVD y de DVD, de objetos DVD o CDs, empezamos a hacer estos objetos donde los chicos empezaban a hacer obras parecidas a la de Lepar. ¿Sí? Y todo esto los chicos se lo llevan, se llevan el objeto a casa, no queda el objeto en el museo, sino todo esto a casa. Eso es un poco de las premisas que empezamos a tener, esta idea de, che, los pibes se llevan todos, Digo, no queda nada, la producción del niño es del niño, no es del museo, a casa con eso. Y también tuvimos la suerte de empezar a pasar a ir a distintos lugares del país, por ejemplo, Córdoba, en Casa Naranja, nos invitó a hacer talleres, bueno, la Universidad de Misiones, Tucumán, ¿sí? También federalización, tuvimos un proyecto en Tucumán, pudimos hacer los talleres, yo digo los talleres robótica más austral del mundo, hicimos 60 talleres consecutivos en Ushuaia para distintos colegios y demás de tecnología. Neuquén, también nos invitaban en Neuquén, Trelew, estuvimos en Trelew, Rosario, el laboratorio, el Espacio Lab, que es un laboratorio que está dentro del planetario de Rosario, tuvimos la oportunidad también de trabajar con ellos, ¿sí? También nos invitaron en Madrid, fuimos a hacer capacitaciones para docentes y alumnos y niños en Madrid, en Media Lab Prado, que es el laboratorio del Museo del Prado. ¿Sí? Nosotros voy contando con algunos al pasar. Leo, discúlpame que te interrumpa, pero no sé por qué motivo están diciendo en el chat que no se escucha bien. Yo no sé si capaz que me relajé y estoy hablando. Capaz te relajaste y te fuiste un poco lejos del micrófono. Sí, puede ser. Bueno, pido disculpas. Ok. Bueno, nada. Esto es en el Media Lab Prado de España. Nos invitaron a dar charlas, unas conferencias para artistas, para docentes y también a hacer actividades que lo más divertido para nosotros, porque nos encanta hacer esas cosas. En Bogotá, por ejemplo, también estuvimos en Bogotá haciendo lo mismo. ¿Sí? A veces nos invitan a mí, a Laura, que es ella que está ahí, a presentar obras propias, y ahí enseguida decimos, bueno, hacemos obras propias, pero también hacemos talleres para pibes porque nos encanta. ¿Sí? Bueno, nada, muchas cosas, y a veces también armamos dispositivos. Por ejemplo, esto, que es yo le llamamos mucinógrafo, que es un objeto donde los chicos dibujan, como si fuesen discos, dibujan cosas, y hay un sistema de visión por computadora que va captando qué dibujo se hizo, y a partir de ahí se genera música. ¿Sí? Esto ahora lo tiene, en Lucina del Arte, tiene este objeto.
¿sí? Y también le hemos hecho a Lucina justamente como una maqueta del barrio con generación de energías limpias. Recuerden que Lucina justamente era eso, ¿no? Antes. Ok. Bueno, ahí un poquito y vuelvo a las obras. Me gustaba como poder hablarles también a veces de materialidades que utilizo en las obras, ¿sí? Y este es un proyecto que ahora está en marcha, es una muestra que está en Uruguay en este momento. Primero fue acá en Argentina y luego la pandemia pudo ir a Uruguay. Se llamaba Mano de Obra, es una muestra que se llama Mano de Obra, y básicamente tiene todo que ver con el trabajo, y como materialidad, bueno, nada, ahora creo que podemos hablar un poco de eso, pero no es una obra, sino ya es una serie de obras, son 9 obras dedicadas al trabajo. Todos los videos después, ahí leo un mensaje, ahí todos los videos, después les digo dónde están para ver. Y dentro de este grupo de trabajo me gustaría hacer un poco hincapié en este video en particular, en esta obra en particular, que se llama 14 bis. Para esta obra le vamos a pedir que antes de que vos cuentes, si querés, yo les vamos a proponer también una serie de preguntas mientras que la van observando, que tiene que ver con qué temáticas aborda la obra, con qué materiales está construida, o sea, esto que habla Leo de observar la materialidad, qué elementos cotidianos pueden encontrar, se asocian algo con su vida cotidiana, y si hay algún mecanismo que ustedes pueden conocer o distinguir, nada, un poco eso, mientras que si quieren ponerlo en el chat, y nosotros de ahí vamos a retomar esto, y Leo va a después contarnos sobre qué trata el trabajo. Ahí les copié las preguntas en el chat por si quieren recordar o tomar alguna de las que les gustaría responder. Hay algunas respuestas sobre si es la Constitución Nacional, si es la Constitución. Algunas son preguntas y otras son afirmaciones sobre la Constitución. Habla de la destrucción del trabajo. ¿Está hecha con una impresora matriz de punto? Preguntan. Ahí Leo hace que sí. El poco valor de la palabra. ¿Alude a la destrucción, avasallamiento de los derechos de los trabajadores en el neoliberalismo? Constitución, sistema de fax de impresión. Hace referencia a la Constitución Nacional, al artículo 14 bis, como objetos cotidianos, encuentro la impresora. ¿Por qué la Constitución? Preguntan. Destrucción de los derechos, construcción y destrucción. Como en la anterior obra hay autodestrucción, hay ley. Alude a la destrucción de derechos. Mira. Cables, plásticos, papel, luces, esos serían los materiales. La ley, bueno, otra vez el tema de la destrucción de los derechos, la destrucción de la ley. Acá María dice absolutamente brillante. Triturador de papel, que sería el otro aparato. Vida y muerte al instante, juego y reflexión entre los materiales cotidianos del trabajo obsoletos y las ideas del trabajo. Luces, papel triturador, ¿tiene un propósito la elección de la Constitución? Bueno, ahora eso nos va a contar. Vale, acá hay otra pregunta que dice que creo que es interesante pensarlo en el contexto que fue realizado y también de una manera más amplia. Ahora va a contar. No queríamos como influir, ¿no?, en la posibilidad de pensar estas preguntas, pero ahora Leo toma la palabra, ¿sí? Cuando me digan, cuento. Y acá hay otra, Romina dice, me remite al trabajo autómata. Tal vez pensar en Chaplin, tiempos modernos. Qué lindo. Está bueno, ¿no? Como uno ya empieza a vincular también con las obras, como vinculamos con otras experiencias, en relación a lo artístico, a otras disciplinas. Está bueno cuando una obra nos permite también asociar con
con nuestras experiencias. Bueno, destrucción de los derechos laborales, rápida destrucción de derechos ganados a lo largo de la historia. Hay algo entre lo moderno viejo, entre los dispositivos. 90, neoliberalismo, impresoras de esa época. No hay nada en el medio entre la creación y la destrucción. Es el paso siguiente. Materiales, papel, impresión, tinta, triturador de derechos. Como objetos cotidianos, impresora, bueno, triturador de papel. Bueno, hay muchas más, pero si querés, Leo, te doy la palabra. Sí, vos sabés que esto último que contabas, digo, a mí me gusta mucho utilizar tecnologías, después si tengo tiempo muestro otras cosas, tecnologías que estén vinculadas al momento histórico que estoy hablando, ¿no? Esta obra, yo soy coautor de Laura Nieves. Esta es una muestra que hicimos en conjunto y algunas obras las hicimos juntos y otras no. Bueno, justamente esta obra, bueno, se llama 14 bis porque el artículo 14 bis de la Constitución habla sobre los derechos del trabajador, ¿sí? Y estoy usando una matriz de punto que es de la época de la última reforma de la Constitución, y allá arriba se ve como un pedazo de la computadora que controla esta máquina, que justamente es una computadora de aquella época también. Okay, esto es todo en sí. Es una impresora que está contándome a mí todo el tiempo los derechos del trabajador, y automáticamente cae en una destructora de papel, pero es una destructora mucho más moderna y mucho más oficinista, si se quiere, o mucho más pensado más bien en un sistema más burocrático, ¿sí? Que del trabajador propio, que lo hace más con el cuerpo, ¿no? Esta idea de cómo se van destruyendo y en qué momento en particular. Básicamente tiene una lectura lineal la obra, más allá de estas particularidades técnicas, que justamente es eso, es cómo de a poco vamos perdiendo esos derechos laborales. Recuerden que esta es una muestra entera sobre los derechos laborales o del trabajo en general, ¿sí? Entonces un poco todo eso. Ahora, me gusta ese vínculo que hicieron de otra vez se está rompiendo algo. Créanme que no soy de romper muchas cosas, pero justo mirá, las dos cosas que vengo a elegir son de destrucción y que tienen que ver con la ley y demás. Mirá, parezco un renegado, pero créanme que no lo soy. Leo, hay unas preguntas vinculadas a qué pasa con el papel triturado, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahí me gusta lo que sucede ahí, que va agrandando y se va tomando de espacio. Cuando empieza la obra, el día de la inauguración, el papel triturado era como muy poquito, pero al dejar la huella de cuánto fue lo que se trituró, te da idea un poco de cuántas veces se ha triturado estos derechos, ¿no? Entonces me gusta como esa idea que va creciendo y va tomando el espacio ese papel. Y no es tanto, ¿eh? Mirá que van 2 muestras enteras de meses y meses y aún no termina la primera resma. Sí, la que está en Uruguay, sigo con la misma resma, y la cantidad de papel no es tanto, pero sí ocupa como mucho lugar. Y el problema es como si la pregunta venía por el tema ecológico. Sí, creo que venía por ahí, gracias. Sí, bueno, nada, estoy rompiendo un poquito de papel, disculpen. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta si quieren? O avanzo. Si querés avanzar, seguimos. Okay. Avanzo, tenemos tiempo, no sé si estoy pasado o qué. Mira, pregunta, ¿no hay plan de continuidad artística? Eso no se entiende mucho, esa pregunta. A ver si la podemos poner de otra manera. Ok. No sé si... yo creo que debe ser con el papel. Si después vas a utilizar capaz el papel para hacer otra cosa, algo así. No, de hecho quizás lo podría juntar con esta otra obra que al final la voy a mostrar. Ya que me preguntaban sobre obras interactivas, puedo mostrarles esta obra que le tengo bastante cariño. Es una obra, ¿plan preguntas o cuento? Contá. Ok. Bueno, es una obra que tiene varios años ya, que trato de vincular, cada tanto hago alguna obra que tenga que ver con la dictadura, con la época de la dictadura, y me interesan mucho los rostros de los desaparecidos.
Eso me interesa como tenerlos presentes como un sistema de mantener viva esa memoria de alguna forma. En este caso, elegí esta interactividad, si se quiere. Es una proyección con un sistema interactivo que de alguna forma obliga o intenta reflexionar un poco sobre el Mundial de Fútbol del año 78, donde allí se instauró la idea de festejar con papelitos tirándolos al aire. Eso ya se hacía en algunas canchas, pero no eran tan a nivel nacional. De hecho, hubo toda una controversia en ese momento sobre si tirar papelitos para festejar estaba bueno o no, si el mundo no iba a ver como sucios o no. De hecho, Clemente, justamente una persona sin manos, se la pasaba tirando papelitos y era como el momento de eso, que era como bastante popular, pero los relatores oficiales pedían por favor no hacerlo en ese momento, pero bueno, la gente lo seguía haciendo. Entonces, en esta idea en esta obra que se llama Desilusiones ópticas, trato de vincular esos festejos con los desaparecidos, un poco para revelar eso que pasaba como casi publicitariamente, la idea de que somos campeones mundiales y el mundo festejaba, o de hecho la gente lo hacía, cuando a pocos metros de donde se hizo el último partido, en cancha de River, bueno, estaba la ESMA, donde allí teníamos como muchos detenidos y torturados, ¿no? Entonces, esta es una obra bastante como oscura, si se quiere, pero me gusta porque me han llegado como muchos comentarios, y sobre todo de familias que me han contado que posterior a ver la muestra tuvieron charlas con sus niños sobre este momento. Entonces me parece que despierta algo esta vinculación. Y a su vez esta cosa de tener que festejar, porque la realidad es que tirar papelitos al aire es como muy divertido, y se hace como una imagen muy bonita en el espacio, pero bueno, lo que descubre atrás, lo que hay detrás de esos papeles, bueno, no está bueno obviamente. Pero mantener esto como una memoria activa quizás, o hacer este pequeño aporte a la memoria, me parece como lindo. He podido llevar esta obra a Colombia antes de la firma de la paz que tuvieron hace unos años, me invitaron, lo cual también me pone muy contento, me llena de orgullo haber participado al menos de ese pequeño momento. Y también lo he podido llevar a Francia, a un lugar que era como si fuese una cárcel dentro de una especie de castillo antiguo, donde tenían también sus detenidos y demás en algún momento. Entonces, bueno, nada, son como este tipo de obras que son interactivas, quizás utilizan las mismas tecnologías que cualquier obra interactiva, llena de colores y demás, pero quizás esta cosa del arte que contaban más latinoamericano, quizás trabajamos más en los conceptos y más pensado en nuestro contexto socioeconómico, sociopolítico también, utilizando las mismas herramientas tecnológicas que en cualquier otro lugar. Sí, a mí me parece que es interesante eso que vos decías al principio, también como esta idea de trabajar desde el territorio, ¿no? Un poco conceptualmente desde el territorio, porque me parece que en algún punto la tecnología no se asocia con este tipo de trabajo tan conceptual o tan vinculado a la memoria o a la historia de uno o al contexto. Entonces, a mí me parece que eso es muy interesante y como algo que también le da un plus al trabajo arte y tecnología. Porque en general se asocia más con la idea como de la tecnología, la interactividad. Por lo menos fueron como de las primeras palabras que surgieron, y a veces deja de lado toda esta parte conceptual. Acá tenés unos comentarios, ¿no? En el chat en relación a la obra. Winiki dice, qué bello que las caras de los desaparecidos se iluminen. Orne dice, está bueno que hay que accionar para iluminar los rostros, la memoria. Si nos quedamos quietos la perdemos. Arnuk dice, una obra movilizante y sumamente reflexiva, un abordaje diferente a la memoria colectiva. Después Paula dice, tremendo, me gusta. Dayana, una mejor que la otra, muy reflexivo, muy bueno. Tal cual, que tenga un mensaje o que me lleve a pensar e indagar, puro del arte. Bueno, algunos comentarios que quería compartir. Me voy a poner a lagrimear, muchas gracias. La verdad que bueno, qué bueno que lo reciban bien. También esta obra la mostré en 4 columnas,
una noche en los museos y pude estar con algunas madres y abuelas y hijos, lo cual también, a decir verdad, yo estaba súper asustado, porque decir, bueno, a ver cómo pueden recibir este tipo de trabajos, y las devoluciones fueron tan lindas que bueno, nada, uno se pone contento en poder como colaborar de alguna manera, y a veces la forma que tengo de colaborar es esta, la que se hace. Leo, acá están preguntando cómo es el funcionamiento de la aparición de las imágenes al tirar los papeles, o sea, Bueno. si tiene que ver con eso o no. Sí, es todo un sistema de visión por computación. Digo, es como todos algoritmos matemáticos aplicados a imágenes, básicamente. Lo que le llaman computer vision, que le ponen esos nombres tremendos, pero básicamente son sacar cuentas. ¿Sí? Digo, se hace un análisis ahí, hay un sistema de cámaras, la primera versión era con cámaras infrarrojas, no sé si llegan a ver que hay como unas luces medias rosas que se ven por ahí. Como, a ver si en algún momento se llega a ver mejor, bueno, esta que está aquí de costadito y demás. Bueno, nada, es un espacio, en ese momento era iluminado con luces infrarrojas y una cámara infrarroja que solamente podía ver lo que sucedía en el espacio y no ver la proyección. Entonces, ahí se detectan cuando hay movimientos a determinada altura, entonces yo ya entiendo que son los papeles, y a partir de eso, ese papel lo uso como máscara para dejar de ver pasar la cara de los desaparecidos. Esta primera versión era una imagen, pero hoy ya esa imagen ahí atrás se va formando y cambiando todo el tiempo, una base de datos que tengo casi de 1000 desaparecidos, 1000 rostros que saqué de las páginas de abuelas, que me las cedieron. Entonces tengo una base de datos de las fotos que existen, porque hay muchísimas que no existen, no hay registro fotográfico. Entonces, bueno, nada, todo ese trabajo de investigación, de crear tu propia base de datos y demás, y después todo un trabajo algorítmico, y luego de montaje. Y los papeles son papeles de diarios y papeles de guía telefónica. ¿Sí? Un poco por un lado, el papel, me gusta pensar cuál es justamente qué pasaba con los medios en ese momento, y también las guías telefónicas que se usaban para ubicar a personas, ¿no? Como medio de localización de personas. Se buscaba a través de los números telefónicos y demás, entonces también utilizo guía telefónica cuando consigo, porque cada vez me cuesta más conseguir guías telefónicas para romper y demás. Y estos papeles a veces los guardo y los vuelvo a usar, si no son muy usados. Sí. Pasa que a veces se ensucian mucho por el caminar de la gente, debo decir. Preguntan dónde se puede ver la obra. Y ahora no está en ningún lado siguiéndose. Estuvo en Bienal Sur, estuvo en varios lugares, pero en este momento nada, lo tengo yo acá, que es un archivo. En tu Sí, página. Sí, en mi página sí, yo pensé que No se puede ver real. Sí, en mi dimensionado. página está todo, en mi página está todo. Pero a nivel exhibición no está ahora exhibida en ningún lado. Me gustaría que quede en algún museo. Creo que es una obra que se merece estar en algún museo exhibida mucho tiempo. Sí. Volviendo a la educación, ya sí, sigo plan educativo. Bueno, no solo en el taller, ya hablando en parte como más de acción, no solo hacíamos educación con niños y demás, sino empezaron a pasar otro tipo de cosas. Por ejemplo, se formó un grupo que se llamaba las electrohacedoras militantes, que es un grupo de chicas que empezaron a hablar sobre feminismo y hacer acciones para las marchas del aborto, a favor del aborto, o el 5M y demás. Entonces se juntaban a hacer talleres, no solo para hablar de feminismo, autoras, libros y demás, sino a crear una especie de bidones que llevaban algunos emblemas, y creo haber conseguido algún video por aquí. El taller tenía que ver con eso, con la construcción de estos bidones y demás, con lumínicos, con la construcción de los emblemas y demás, mientras que se hacían todas charlas sobre feminismo y demás. Entonces era un pensamiento mientras se hacía, ¿sí? Y luego estos bidones se usaban en las marchas. ¿Okay? Fue tal cantidad de bidones que se realizaron, de gente que participó, que terminó siendo una obra exhibida, por ejemplo, en el CCK.
entre otros lugares. De hecho, este taller en algún momento no solo se hizo en mi taller, en Espacio Nixo, sino también se hizo en la propia marcha, donde se planteaban el taller en el piso y el que quería pasar participaba y se llevaba su bidón lumínico para utilizar en la marcha. Entonces, Leo, Están acá- pidiendo si subís un poquito la voz, que algunas Vale. personas no te están escuchando bien. Gracias. No, de nada, de nada. Esta es una foto que también la llevaron a Trelew en un encuentro que tuvimos en Trelew. También durante la pandemia se nos dio a hacer máscaras, ¿sí? Conjuntamente con la Universidad Avellaneda, que tiene una carrera de diseño industrial, y la UNTREF, que tiene la carrera de artes electrónicas, en la cual yo participo, de hecho dirijo. Bueno, logramos fondos para poder hacer máscaras y llevar a hospitales. Hicieron el diseño, lo hizo la Universidad de Avellaneda, y nosotros desde UNTREF estuvimos imprimiendo y cortando y demás. Entonces pudimos hacer más de 3.000 máscaras durante la pandemia, que fueron regaladas, obviamente, gratuitamente a distintos hospitales o a quien lo necesitaba. A veces a comedores, a veces a la municipalidad, bueno, a donde fuese. También desarrollamos las camas Cahuito, no sé si las escucharon, hicimos más de 100 cámaras para los hospitales móviles. ¿Sí? Son camas de cartón, suena raro una cama de cartón, pero créanme que eran súper firmes, igual, solamente se usó esta materialidad porque era fácil de guardar y bueno, fácil de guardar, reciclables y bastante duras también. Hicimos también este tipo de cosas. Y luego llegó un momento donde en Nixo, volviendo un poco más a la educación, nos dimos cuenta que bueno, nada, nos encanta trabajar con niños, nos gusta mucho, pero encontramos como muchas preguntas de docentes, ¿no? Muchas preguntas de docentes que nos venían a preguntar, che, ¿y esto cómo hago para hacer esto? ¿Cómo puedo interiorizarme? ¿Cómo puedo estudiar esto para llevar cosas al aula? Bueno, entonces, voy a saltarme un par de páginas. Entonces empezamos a hacer talleres para docentes, ¿no? También gratuitos en Nixo. Empezamos a hacer talleres que le llamamos Alternativa Tecnocreativa para la Educación. Empezamos con un pequeño taller que era para 20 y pico de docentes que entraban en mi taller, porque más personas no entran, ¿no? Hicimos como una primera experiencia en el 2019. Bueno, nada, explicando no solo técnica, sino sí, en barracas. ¿Sí? No solo técnica, sino posibles ejercicios y cosas para aplicar en el aula, y de hecho lo más interesante era lo que hablaban entre los docentes, ¿sí? Porque a veces conocen mucho más el día a día de estar en el aula que yo, o que todo Espacio Nixo. Entonces generamos trabajos como colaborativos y experiencias colaborativas, ¿sí? Y donde todos terminaban armándose un robot con las mismas características que un kit comercial, pero hecho por cada uno de ellos, que después podían llevar al aula. Empezamos con esa idea, ¿sí? Pero después nos dimos cuenta que podíamos tener como, a ver cómo podíamos hacer para llevar más docentes, ¿no? Entonces le pedimos al museo, al Mamba de Arte Moderno, si nos prestaba el espacio. Entonces hicimos en el 2020, antes de la pandemia, empezamos un nuevo taller allí, ya para 40 y pico de docentes que entramos en el aula. ¿Ok? Lo mismo, una cosa muy divertida, pero lo que nos pasó fue que nos agarró la pandemia, ¿no? Un pequeño videito que pudimos grabar el primer día. Nos agarró la pandemia después de la primera clase. Pudimos hacer una clase y a la otra clase, ya nos tocó el primer fin de semana pandémico, que el museo cerraron y demás. Entonces, bueno, nada, nos dio mucha lástima no poder continuarlo, pero lo continuamos virtualmente. Lo continuamos virtualmente, como podíamos primero salir del comedor de mi casa con lo que teníamos a mano y demás. Bueno, y después, a medida que fue pasando el tiempo, lo fuimos perfeccionando y demás. Bueno, después ya salimos con 2, 3 cámaras y demás, con todos encuentros como en tiempo real. Y una vez terminada esa experiencia con estos 40 docentes, creíamos que estábamos listos para hacer algo más grande. Entonces, hicimos estas convocatorias distintas. Empezamos a hacer unas convocatorias más a nivel nacional,
donde la idea nuestra era poder llegar a más docentes, pero ya a través de educación como mixta, ¿no? Con videos, con clases hechas en video, ¿sí? Todas animadas y demás, y luego una sala, un room, un classroom, donde podríamos seguir el día a día de lo que sucedía, y luego algunos encuentros presenciales los fines de semana. Bueno, hicimos 3 talleres distintos, que se hicieron 5 veces en total, es decir, hicimos 3 talleres, los cuales 2 repetimos. Tuvimos un pequeño problema, que se anotó mucha más gente de la que creíamos. El primer taller se anotaron 400 y pico de personas, lo cual fue como un problema para nosotros poder dar respuesta. Digo, con que 400 personas te manden un mail cada una, ya era un delirio poderlo contestar. Piensen que nosotros somos un pequeño taller, que no somos una institución, digamos. Entonces empezamos a hacer talleres de 200 personas, que es lo que el Classroom nos permitía, salvo que el primer taller hicimos 2 Classroom. En total dimos estos talleres para 1.200 docentes, de los cuales más o menos continuaron 800. Algunos vieron de qué se trataba, yo qué sé, abandonaron. Más o menos los que concluyeron los talleres, más o menos fueron 800 docentes de Argentina y de Latinoamérica. Tuvimos docentes de otros lados, tuvimos colombianos, venezolanos, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, que se fueron anotando también, y a medida que podíamos le dábamos lugar. ¿Sí? Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora, lo último que hicimos, y creemos que este año, si conseguimos los fondos necesarios, que estamos en eso, vamos a hacer más capacitaciones. Estos 3 talleres fue electrónica analógica 1, electrónica digital otro, y programación visual era el tercero. ¿Sí? Nosotros queremos hacer ahora, déjenme acordarme, creo que vamos a hacer unos de impresión 3D, unos de programación, como la segunda parte de programación digital, y me falta uno que no se me viene a la mente, pero la idea es hacer otros 3 talleres y demás. Todavía estos no están para el uso cotidiano, hay horas de videos grabados para tipo tutoriales de cada cosa. No lo tenemos por ahora abiertos libremente, porque tenemos una especie de contrato todavía con la gente que nos financió, pero pronto van a estar para libre disposición. Para ir cerrando, bueno, súper posible. Más que nada por el tema de si alguien quiere hacerle alguna pregunta, o sea, si vos querés como, no sé si querés cerrar la presentación o mostrar alguna cosa más, y así por si podemos ir después a un espacio de preguntas. Sí, sí, por favor. Ahí con esto es lo último que estuvimos haciendo durante la pandemia, básicamente. Estuvimos haciendo como estas capacitaciones para docentes en forma a distancia, digamos. Leo, acá quedaron algunas preguntas que fuimos diciendo, bueno, las retomamos más adelante y no las quiero dejar pasar. Por ejemplo, Pablo pregunta cuáles son los inconvenientes que aparecen recurrentemente al momento de realizar producción con los chicos y con las chicas, si encontrás alguna cuestión en relación a eso. Mira, por lo general, a nivel alumno, a nivel los chicos, por lo general, nada, tienen más ganas de hacer y utilizar este tipo de cosas que nosotros, ¿viste? De hecho, una de las cosas que nos sucede es esta idea, no sé si escucharon hablar, de las aulas invertidas, ese concepto, que nada, nosotros en arte lo trabajamos hace mucho tiempo, porque nos sucede todo el tiempo, que esta idea que hay a veces que no tenés respuesta, o que el alumno sabe hacer cosas que uno no. Entonces ahí a veces a los docentes nos está costando un poco saber o trabajar en esta idea de yo no tengo respuesta y quizás el otro sí, entonces yo empiezo a aprender un poco del otro. Eso no sucede, y por lo general el gran problema es el tema de presupuestario que tienen los colegios, que cuando quieren afrontar a veces algunos talleres, bueno, se encuentran con la imposibilidad de presupuesto. Nosotros cuando damos talleres tratamos de bajar los presupuestos lo más posible, llegar a lo mínimo, y con ese mínimo intentar hacer la mayor cantidad de trabajos posibles, o de talleres posibles, o de acciones en el aula posibles. ¿Sí? Pero por lo general, esos son los inconvenientes. No el no querer, sino a veces el no poder, ¿no?
Digo, por lo general es esto. Estas imágenes, hay algo que no comenté, que obviamente Espacio Nixo no soy yo solo, hoy me toca a mí hablar sobre esto, pero en realidad llegamos a ser 14 personas en algún momento que trabajamos más o menos, no digo todo el tiempo, pero sí mensualmente con alguna actividad dentro del espacio. ¿Ok? Digo, entonces, no se crean que todo esto lo hacía yo solo, para nada. Está bueno, ¿no? Es bueno, en realidad fue quedando claro, ¿no? Porque se notaba mucho un trabajo interdisciplinario y fuiste presentando, así que por lo menos se vio con claridad. Otra de las cuestiones que fueron preguntando en varios momentos de la conversación tenía que ver con cómo por ahí les podrías contar sobre tu proceso creativo, o sea, desde la idea, desde que pensás en una idea hasta que lo concretás, ¿no? ¿Cómo lo manejás? ¿No? Hubo varias preguntas desde ese... Mira, bueno, a ver, hay obras que he tardado años en hacerlas. Digo, no es que me salen de un momento a otra. Hay otras que media que las haces media técnicamente, bueno, ya media que las haces de taquito, digo, porque más o menos te sabes o estás manejándote en un lugar donde ya transitaste. Entonces se te hace más fácil. Por lo general arranco de alguna problemática que tenga, y para mí una problemática o disparadores son como visiones de socioeconómicas. Me gusta mucho la economía, me gusta mi pensar en los problemas de la economía, y por lo general parten desde ahí, de alguna problemática. Igual hay algo ahí, por ejemplo, un poco lo conté, pero no sé si quedó medio por arriba, esta idea de que creo que el artista no solamente tiene que señalar. Digo, cuando yo me encuentro con los problemas de cómo hacer mi obra y mi falta de educación o mi falta de conocimiento para hacer mis obras, digo, no me quedé solamente con señalar esa problemática, sino actué sobre ella. Por eso Espacio Nixo, por eso la universidad, por eso la docencia, por eso todo eso que hago. Porque me parece que no es solamente el señalar. Señalar está fácil, militar el problema me parece más importante. Militar, digo, en el sentido de actuar sobre el problema. Y a veces del actuar, del hacer mismo, empiezan a salir esas obras. ¿Sí? A veces es mucho estudiar, ¿no? A veces me toca mucho estudiar. Hoy de hecho estoy haciendo un doctorado, estoy cursando un doctorado, entonces por momentos me toca también plan alumno, ¿no? Entonces estoy siempre ahí en ese límite. Por ejemplo, una de las cosas, y de paso hay algo que, bueno, no sé si se los comenté, pero lo tiro medio chivo. La otra vez me tocó escribir, hice una publicación, tengo un libro sobre arte y robótica, por ejemplo, ¿no? El año pasado. Entonces, bueno, son como construcciones que se van dando, y hay a veces el camino mismo del hacer te va llevando, ¿no? Yo me dejo llevar bastante por la obra me digo, es muy abstracto decir esto, que la obra te pide que hagas tal cosa, pero un poco pasa así, ¿no? Cuando tenés una idea y te das cuenta cómo es la mejor forma de mostrarlo, bueno, como que la obra misma te va llevando por esos nuevos caminos. A veces caminos se repiten, a veces son nuevos, ¿sí? Y hay a veces que vas a preguntar. Por ejemplo, ahora el jueves tengo, por contar algo, el jueves tengo una reunión nuevamente con la gente de Ciencias de la Informática de la UBA, con el cual me llevo bien y tengo bastante vínculo, y con ellos hablo bastante sobre algunas temáticas, sobre la ciencia, sobre el impacto de la ciencia en la sociedad y demás, y tenemos discusiones, digo, más allá de que nos gusta hacer cosas en conjunto. Pero hay a veces que ellos necesitan de otro tipo de mirada más allá de la ciencia que trabajan, entonces ahí nos vinculamos bien. Por ejemplo, ahora estamos haciendo cosas con Tecnópolis. El otro día Tech TV, que Tech Más, no, Tech le pusieron finalmente al nuevo canal, el viejo canal de Tecnópolis TV, que ahora se llama Tech, que va a salir para muchas plataformas y demás. Bueno, yo con ellos les hice una aplicación para la apertura del canal y bla, 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 un montón de cosas, y supuestamente vamos a hacer cosas en Tecnópolis y demás, porque están entendiendo o están viendo que algunos pensamientos que tenemos los artistas en la producción artística tecnológica no solo es novedoso, sino también el punto de vista es novedoso para aquellos que están enfrascados siempre en la misma visión de la ciencia. Pensamos a veces ir un poquito más allá nosotros. Quizás no con las tecnologías de punta que esperan, quizás
no con la última tecnología que sucede en otras partes del mundo, pero sí con tecnologías agarradas a nuestro territorio, con problemáticas de nuestro territorio. Entonces, eso hace que el arte tecnológico crezca de tal manera que hoy estamos hablando de esto. Bien, acá Leo nos preguntan qué tipo de, bueno, por un lado, dónde pueden enterarse de los talleres y cómo pueden inscribirse, que eso después vos lo podés decir al final del encuentro, pero nos preguntan qué tipo de inconvenientes tuvieron cuando tuvieron que dar las clases virtuales, viste las clases de robótica, bueno, qué tipo de inconvenientes surgieron ahí, si es que hay algo interesante para contar. Sí, sí, bueno, fueron tremendas. La realidad que fue tremendo. Fue tremendo porque, a ver, sobre todo lo que tenía que ver con la materia. Por eso nos gusta pensar que cuando hacemos estos talleres de robótica estamos volviendo al uso de la materia. Las clases de programación fueron una papa, fácil, rápido. Código, demás, bueno, mucho más fácil, el error lo encontrás más rápido. Pero cuando trabajás con materia fue bastante complejo, porque te encontrabas con, no me anda. ¿Y no te anda qué? No me anda, y te mostraban como el circuito así, ¿no? No me anda. Y bueno, nada, es como imposible rastrear a veces cuáles son las problemáticas que tiene el otro. ¿Sí? Entonces, trabajar a distancia esto fue como bastante duro, tanto como en nuestros talleres, como en la carrera en sí, en la maestría también fue bravo. Creo que la virtualidad en algunos casos vino para quedarse, pero en otros casos ni la queremos, ¿no? Entonces, en esos casos que se usa este tipo de materia, sobre todo tecnológica, chiquita, diminuta, con posibles mini errores, no la queremos, digamos. Queremos ser presenciales. Leo, acá también hay algunos comentarios, digo, para ya ir cerrando, que estamos ya en hora, pero por ejemplo, están algunos comentarios. Natu dice, el uso de las tecnologías humanizadas, expresivas, muy interesante, Leo. Silvana dice, excelente trabajo, espero poder acceder a los talleres en un futuro, felicitaciones. Sí. Silvia dice, gracias, muy interesante la obra artística, excelente el trabajo docente. Bueno, y otros muchos agradecimientos. Entonces, si querés entonces compartir, Leo, cómo pueden acceder a la inscripción, el momento. Por Instagram, no se ve muy bien, a ver. Bueno, no se ve muy bien. Espacio Nixo, búsquenlo en Instagram, que ahí vamos publicando todo, o en Facebook. Ahí por lo general vamos publicando cada una de las acciones. Ahora para vacaciones de invierno ya tenemos algunas cosas que vamos a hacer con niños y demás. Bueno, nada. No, me preguntan y de memoria no lo sé. No llevo como la agenda al día a día del espacio, pero sí sé que en el Instagram y en el Facebook se va publicando todo. No sé si se ve bien ahí. Bueno, Espacio Nixo, buscan en Facebook Espacio Nixo, ahí es el mejor lugar. Buenísimo, muchas gracias. No. Una cosita para comentarles es, por favor, aquellas personas que tengan solamente el nombre, les pedimos si pueden agregar en el chat nombre y apellido para que podamos tener en cuenta que estuvieron presentes en este encuentro, que todavía la mayoría se renombró, pero quedan algunas personas que todavía no. Les pediría que en estos minutitos pongan su nombre y apellido entonces. Bien, y bueno, le agradecemos mucho a Leo la presencia, todo lo que nos mostró, nos contó, lo que pudo compartir con nosotros y nosotras este encuentro. Así que nada, nosotros y nosotras nos volvemos a encontrar en un mes, el 25 de julio va a ser el próximo encuentro, igualmente les va a llegar por mail el link con el acceso y cualquier otra información que vayamos mandando. Es importante que recuerden por las dudas siempre controlar el spam, porque nos pasaba mucho, sobre todo el año pasado, que se les iba a spam la información. Solamente eso, que lo tengan en cuenta para que no se pierdan nada, la información si mandamos, o el link del próximo encuentro.
No sé, Vali, si vos querés completar con algo más, alguna cosa que recuerdes, si alguien tiene algo específico para preguntarnos sobre este encuentro o alguna cuestión organizativa, también nos pueden mandar mail consultándonos, nosotros vamos respondiendo. Bueno, y agradecer especialmente a Leo por este encuentro. Fue muy interesante poder compartirlo con vos y poder escuchar también acerca de tus obras y de tu espacio como educador también. Y también agradecerles a ustedes, ¿sí? A todos y a todas las participantes, que realmente hubo una enorme participación y eso hace que se pueda construir este espacio entre todo el grupo, ¿no? Que si no, sin la participación de ustedes, sería un espacio que no es justamente el que nos interesa y lo que nos gusta poder compartir. Así que muchísimas gracias para todas y para todos y nos vemos entonces en un mes. Muchas gracias. Nada, aquí estoy. Bueno, muchas gracias y Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.